Introducción. Seminario 3, segunda parte. Vamos a retomar donde habíamos dejado en la reunión anterior. Lo que habíamos planteado en esta traducción de términos esotéricos a un lenguaje más contemporáneo es prestar atención al estadio psicológico entre lo que tradicionalmente se llama la primera iniciación y la segunda iniciación, que es el estadio más complejo y laberíntico, ya que, dicho en términos reencarnacionistas, hay demasiadas vidas en ese proceso. Vamos a tratar de traducir esta terminología. Volvamos al esquema de lo que hemos llamado el estadio psicológico de la primera iniciación, utilizando aquello que ya sabemos desde la psicología. Podemos ver que el ser humano, como producto de la evolución de la Tierra, tiene un sistema psicofísico por el cual, en un nivel, tenemos una mente consciente, la cual está en una actividad que, tal como dijimos, profundamente responde a la inteligencia del miedo, una actividad incesante. En principio, es una mente extrovertida que necesita darle forma a todo lo que aparece ante sí. Esta mente es una mente básicamente tecnológica. Nuestro pensamiento ha evolucionado en la dirección de capacitarse para representar un objeto, mantenerlo fijo en la mente el tiempo suficiente como para manipularlo y convertirlo en otra cosa. Nuestra mente lo que ha aprendido a hacer es a generar imágenes de lo que quiere que la realidad sea, fijarlas, sostenerlas en el tiempo, hasta que eso se produzca. Esto es el pensamiento tecnológico. Esta es la enorme capacidad tecnológica de nuestra mente consciente y racional, sostener imágenes en el tiempo. Desde otro punto de vista, podemos decir que retiene el flujo de la vida. Nuestra mente consciente, los lóbulos frontales del cerebro, lo que más han aprendido es a sostener en el tiempo, sostener imágenes, formas, en el tiempo. Entonces, tenemos esta mente superficial, extrovertida que, en principio, es aquella con la cual estamos identificados. Es una mente estilo Windows. Recorta, pega, compone, fija y va poniendo en el tiempo. Ahora, debajo de esta mente superficial, consciente, tenemos lo que hoy llamamos el inconsciente. Un montón de representaciones, sensaciones, imágenes, que van por un circuito distinto al de la mente consciente. Este nivel inconsciente es el que llamamos personal, en el sentido que tiene que ver con las experiencias no comprendidas, es decir, que no fueron elaboradas a lo largo de la vida personal. Creo que cuando Freud habla de represión, refiere a la imposibilidad de comprender la circulación de energía que está ocurriendo. Algo retuvo, algo no pudo comprender, no pudo desplegar todo el proceso, y esto queda acumulado en otra capa. En una capa aún más profunda, sabemos que tenemos lo que llamamos inconsciente colectivo, donde están archivadas lo que podríamos llamar todas las experiencias incompletas de la humanidad. ¿Por qué digo incompletas? Porque no han terminado de ser elaboradas y comprendidas. Allí están todas las imágenes del archivo de toda la historia de la humanidad, sin síntesis. En este nivel, podemos decir que las imágenes del inconsciente colectivo están desordenadas y, como sabemos, irrumpen continuamente en el afuera y hechizan a la mente consciente. Hechizo que hace que la mente consciente actúe capturada por esas imágenes. Es la dinámica que hemos llamado torrente en el seminario anterior. Estas imágenes recurrentemente aparecen, nos hechizan, y continuamos así con esta actividad incesante. Desde este punto de vista, el humano es una entidad que continuamente crea los objetos que después persigue, va creando continuamente nuevos objetos mentales de deseo, y luego lanza toda su energía para conseguir apropiarse de ellos, ya se trate de un perfume o de la iluminación. Es la misma estructura, es el mismo módulo de actividad. Como decíamos la reunión anterior, un medieval consume ángeles, vírgenes María, Cristos, y un moderno consume perfumes,
autos BMW y cosas por estilo, pero siempre vamos detrás de nuestras creaciones. También decíamos, ligando a la psicología junguiana y a lo que sería la primera iniciación, que existe una inteligencia que tiene capacidad de procesamiento, de comprensión del inconsciente colectivo. Es otro nivel de inteligencia mucho más profunda, que podríamos decir está siempre en actividad. Es un nivel de inteligencia que procesa una información de altísima complejidad, en la que esta masa de experiencias colectivas tiene un grado de síntesis profunda. Cuando digo síntesis, lo hago como opuesto a análisis, es decir, no es la explicación de todas las experiencias profundas, sino algo que vibratoriamente ha asimilado todos los patrones de autopersecución de estos niveles. ¿A qué me refiero con autopersecución? A lo que en otra terminología es la rueda del karma, este continuo perseguirse a sí mismo. Esto estamos enfocándolo en la dimensión humana, pero tiene un trasfondo mucho más profundo. Esta rueda es la actividad misma de la inteligencia de la materia. El pulso de la actividad inteligente de la materia es una rueda. En un nivel, la rueda misma desarrolla un nivel de inteligencia que comprende la rueda. No soy yo que comprendo la rueda, sino que hay un nivel de la inteligencia que comprende la rueda. La rueda está hecha de deseo, miedo y conflicto. Comentario. ¿Esto es el samsara? Sí, en terminología budista, es el samsara. Y es miedo, deseo y conflicto. ¿Por qué? Porque como el deseo siempre surge de la inteligencia del miedo, siempre queda un resto que no se puede alcanzar. Es lo que Lacan llama la falta. Siempre existe una avidez que no se puede colmar. La rueda tiene una avidez que no se puede colmar. Está en su propia estructura. Trata de llenar un vacío que no se puede llenar. Comentario. Es el torrente. Esto es el torrente. Estoy presentando lo mismo desde distintas perspectivas para ir haciendo un cuadro global. Entonces, existe una inteligencia, un nivel de la inteligencia que sintetiza, y es lo que hemos llamado sendero de retorno, cuyo nivel de actividad es el de comprender las experiencias y de comprender el anhelo de experiencias, procesar la información en términos de la comprensión de este curso incesante. En este nivel, esta inteligencia es el centro de la rueda. En términos junguianos, es un arquetipo profundo, el sí mismo. Esto que descubre Jung y que está presente en toda tradición esotérica es que esta inteligencia está operando, siempre está operando, solo que la información de esta inteligencia no solo no llega al nivel consciente, sino que no puede operar sobre el pulso corporal, la excitación del deseo, la excitación emocional y la excitación mental. La persona está tan excitada por pulsos más básicos que el pulso de este nivel, un pulso completamente diferente, no llega. Comentario. Y este pulso es nombrado de diferentes en las distintas tradiciones. Alma, yo superior, ángel solar, etc. Justamente, darle forma con un nombre implica una carga, y por eso estoy tratando de complejizarlo dando la menor cantidad posible de forma. Entonces, el estadio psicológico de la primera iniciación revela que ha habido un grado de integración en el sistema cuerpo-emoción-mente, por el cual la excitación ha bajado lo suficiente como para que la información de este otro nivel llegue de alguna manera a la conciencia. Tal como vimos en el seminario pasado, es el momento en que Moisés rescata al pueblo hebreo del faraón. Es decir, el predominio de la personalidad empieza a ceder por primera vez a esta otra inteligencia, la cual empieza a imponer, con su información, otro ritmo, y automáticamente desvía o, en términos psicológicos, hace circular la libido de otra manera. Cambian los deseos. Hasta aquí esto es más comprensible científicamente. Pero no solo cambia los deseos, sino que, por la propia naturaleza de lo que realmente somos, va a cambiar también el afuera. Se producen situaciones externas que traen una realidad externa
que va desviando a la personalidad. La personalidad comienza a cambiar de vínculos, a cambiar de relaciones, cambia de ambiente vibratorio. Lo que tenemos que notar como lo más notable en este proceso es el cambio de ambiente vibratorio. La persona, por sus hábitos, por sus patrones de nacimiento, por sus deseos primeros, vivía en una cierta vibración. Por ejemplo, vivía en el mundo de los actores, del cine, del espectáculo, y de pronto comienza a conocer otro tipo de personas, comienza a estudiar algo distinto, se producen hechos del estilo de encuentros sincronísticos, sueños muy profundos que liberan gran cantidad de energía. Es decir, comienza a manifestarse información desde adentro y desde afuera, y se va creando un sendero que hace que esa persona vaya cambiando de vibración, salga de una vibración para pasar a otra. Este cambio de ambiente es algo que va a suceder muchas veces, porque voy siendo alejado de la inercia del pasado. El nivel más superficial está más enganchado con el deseo, está magnetizado. El medio colectivo magnetiza y la personalidad sigue ciegamente los deseos del torrente. De pronto, algo empieza a desmagnetizarse. En términos esotéricos, para que esto se produzca, tiene que haber una cierta maduración profunda del nivel etérico, en el sentido que algo cambia en mi naturaleza de deseo porque puedo desengancharme de lo fascinante del torrente. Sino no tiene fuerza suficiente para desviar, porque yo estoy tan magnetizado por el deseo de éxito que por más que se produzcan sincronicidades, no las escucho. Comentario. Hay un cambio en el tiempo de la respuesta. Para que se produzca la primera iniciación, tiene que haber habido un aprendizaje en la demora de la respuesta, en poder soltar la magnetización del afuera. Comentario. Esto también se vincula, por ejemplo, a trastornos económicos que puedan ocurrirle a la persona que atraviesa esta etapa, Singam, y podemos seguir con la analogía entre Moisés y el faraón. Eventualmente, para que el faraón suelte las 7 plagas de Egipto, es muy común que haya una descarga de experiencias complejas para que se pueda soltar. Yo tengo que soltar pasado. Y esto quiere decir que cuando comienza a llegar información más profunda, en absoluto significa que la vida se hace un jardín de rosas, porque tengo que soltar carga, tengo que desprenderme de muchas cosas. Comentario. Pero puede ser que, previo a ese suceso crítico, la persona ni siquiera haya empezado el ejercicio de empezar a soltar. El hecho es que suelta o no suelta. Comentario. Pero quizás no se estuvo preparando para ese cambio. Aquí hay un misterio, que es el misterio de esta inteligencia. Comentario. Pero la persona puede no ser consciente. Les pido que recordemos el ejemplo que usamos en seminarios anteriores del dibujo, en perspectiva. Si dibujamos la casita con todas las líneas, si damos todas las explicaciones, no es. Hay un anhelo de explicación total que implica poner en el cartucho de la mente superficial un misterio que no se puede resolver. Esto es excitación, y justamente, si empiezo a dar explicación a esto, comenzaré a hablar de buen karma, mal karma, etc. Voy a empezar a dar una explicación que estará dominada por el yo. Estamos precisamente tratando de ir a este punto, de darnos cuenta que, a partir de este momento, el gran trabajo es que inevitablemente el nivel más superficial va a interpretar al nivel más profundo y de inmediato va a querer darle forma. El aprendizaje que empieza a suceder es que, a partir de una serie de experiencias, algo empieza a sospechar que hay un nivel que está más allá de la conciencia, un nivel no consciente, que expresa un orden mucho más profundo y creativo en mi vida que mi anhelo controlador de organizar mi vida. Aquí la personalidad, el faraón, percibe que hay un orden en la existencia que no tiene que ver con el control que yo ejerzo, y ese orden es más creativo, más vital, que aquel que yo logro a través del control. Esta es la primera fase. Es como un shock por el cual
el nivel consciente empieza a aceptar que hay un orden más profundo y que está más allá de su control. De todos modos, la personalidad sigue viva y activa, por lo cual va a querer interpretar. ¿Qué es eso nuevo que sucede? La personalidad se va a querer apropiar de esta sensación de orden, la va a interpretar de acuerdo a su estructura de interpretación. Todo el proceso psicológico subsiguiente es la progresiva comprensión de los programas de interpretación. Ese nivel que quiere interpretar al otro, en verdad, lo que quiere es seguir controlando el proceso. Si uno pudiera relajarse cuando esto sucede y pudiera estar atento al orden que sucede en su vida, sin preocuparse anticipando, deseando, conflictuándose, recordando, etc., entonces termina el proceso. El yo no estaría más en conflicto con la vida. Algo vive lo que va sucediendo, porque va descubriendo su propia capacidad de respuesta, su propia vivacidad de procesamiento, y lo vive con naturalidad, sin conflicto y creativamente. Sabemos que, en este nivel, esto es un destello. Sucede un destello, y luego nuevamente se reconstruye todo el sistema de control, porque la inteligencia del miedo sigue siendo más fuerte que ese nivel más profundo. Aquí empieza lo que en los libros esotéricos van a ver mencionado como la vida dual del discípulo. En este estadio psicológico sigue muy viva la personalidad y empieza a surgir mucha información interna y externa, sincronística y psíquica, de otra calidad completamente distinta. De este modo, empiezan a producirse una serie de conflictos inevitables. Por un lado, el conflicto entre la dirección que la personalidad quiere y lo que el nivel más profundo genera. Por otro lado, el conflicto de las interpretaciones controladoras de la personalidad, que se apropian de esta información y entonces la distorsionan. El sentido que tiene esta inteligencia profunda es la comprensión profunda del anhelo de experiencia, para que esa avidez se calme. Y siendo esta la información que tiene este nivel, lo que se produce es que, al haber nueva información, se generan nuevas experiencias que, eventualmente, tienen un carácter prodigioso para la conciencia. Ya no es comprarse un BMW o hacer un curso de meditación, sino que de pronto se revela una expansión, se corre un velo y quedo en experiencia sincronística masiva que dura varios días. Se tiene visiones. Es decir, empiezan a pasar fenómenos que no se corresponden con lo que hasta ahora experimentaba este nivel consciente. Ahora, como este nivel consciente casi seguramente en la fase de aspirante había leído sobre todo esto, y, en el fondo, empiezan a producírsele cosas que deseaba, se sobreexcita. Con su memoria de aspirante, de pronto, le ocurre lo que había leído que les ocurre a los seres excepcionales. Y aquí empieza el laberinto. Esto es inevitable. En realidad, cuanto más sensible es el sistema, cuanto más se abre en un momento todo el sistema, más riesgo hay que surjan experiencias fascinantes de las que luego el yo se apropia. Justamente, la decodificación de este proceso es, a mi modo de ver, el más complejo de todos. Y esto es así por varias razones de este momento específico del planeta Tierra. En primer lugar, las capas profundas del inconsciente colectivo tienen patrones de interpretación de este proceso. Este proceso está arquetipizado. Sin embargo, está arquetipizado de acuerdo a eras anteriores. Como todo lo arquetipizado, es memoria colectiva, es un programa. Y en este momento estamos en un proceso muy particular. Estamos en un cambio de era. Energéticamente, estamos en un cambio vibratorio profundo del planeta Tierra, por lo cual hay toda una renovación arquetípica. En terminología astrológica, habrán de activarse arquetipos propios de Acuario, niveles congruentes con la energía de Acuario, que son muy diferentes a los niveles de la energía de Piscis o de la energía de Aries. Las formas que el proceso de la vida va a tomar van a ser diferentes a las anteriores.
en el sentido que todo cambio de era es un cambio de estación planetaria. Es como si dijéramos que terminó el invierno y empieza la primavera. Entonces, todos los procesos arquetípicos que eran perfectos para las violetas de los Alpes no funcionan para las margaritas, porque la vieja información acumulada es para las violetas de los Alpes, no para las margaritas. De manera que empiezan a florecer procesos que son propios de la nueva articulación energética. Por lo tanto, toda la información acumulada y útil para las estaciones energéticas anteriores deja de ser funcional. Si fuera funcional, sería la continuación eterna del pasado y sería la rueda. La vitalidad planetaria tiene una creatividad que genera situaciones nuevas. Podríamos decir que estamos en una situación muy parecida al momento en que aparece el reino vegetal en la Tierra. Aparece una nueva manera en la que la Tierra es capaz de asimilar vibración no terrestre. Y la propia evolución de los vehículos de la Tierra, de la cual somos parte, está en un momento en que hay una calidad y cantidad de vehículos que permite que se absorba cierto tipo de energía que antes no era absorbida en esta escala. Y esto es así por dos razones. 1. La Tierra, en este cambio de era, entra en una zona vibratoria diferente. 2. Como esto es cíclico, podemos decir que la Tierra ya había entrado en esta zona vibratoria, pero no existían los vehículos que hoy existen, ni en la cantidad que hoy existen, como para generar receptores capaces de asimilar una vibración que antes estaba, pero no era asimilable. Es decir, el cambio vibratorio activa nuevos arquetipos, nuevas realidades, nuevas formas, y por otro lado, la evolución de los vehículos ha generado una masa crítica psíquica, de la cual puede florecer un nuevo reino. Esto es algo que van a leer en los libros esotéricos, y su significado es este. Surge una nueva capacidad de absorber una energía y de fijarla en la Tierra, que nunca había ocurrido. A nivel colectivo, podemos ver que hay una aceleración de cambios impresionantes, pero esto que está ocurriendo afuera también está ocurriendo en planos internos. Hay una asimilación y una transformación, y así como afuera, está ocurriendo una destrucción sistemática de tradiciones, una trituración de nidos, una compactación de la memoria de la humanidad que rompe todos los almacenes de memorias particulares, y las mezcla, obviamente también ocurre adentro. Una trituración de tradiciones y memorias que tienen que destilarse y dar lo mejor de sí, pero dejando espacio a lo completamente nuevo. Además del cambio de era, otro tema es que la evolución de los vehículos, de las formas que la Tierra ha generado, hace que exista una cierta calidad de vehículos y una cierta cantidad de vehículos completamente diferentes a otros estadios anteriores. En términos psicológicos, diríamos que hay una cantidad de seres humanos en estadio psicológico de discipulado que nunca había ocurrido. Esto, muy probablemente, produce una transformación muy grande en la modalidad de cómo podemos entender el proceso así llamado espiritual. El proceso anterior se caracterizaba por la aparición de iniciados que, en principio, eran capaces de absorber energía no terrestre, pero con una calidad de vehículo muy alta, como para soportar. Comentario: la soledad. La soledad sería lo de menos. Lo más complejo era soportar la vibración. La dificultad de esa modalidad evolutiva es que la generación de un cuerpo de esta calidad es muy rara. No hablemos del cuerpo de un Buda, de un Cristo o de un Krishnamurti. La posibilidad de un organismo físico capaz de absorber ciertos volúmenes de vibración resultan flores raras para que la evolución de los vehículos de tanta calidad de integración, especialmente en el plano físico. Pero lo que muy probablemente esté sucediendo ahora es que los procesos van a ser diferentes, en el sentido de que van a entrar caudales de energía incluso mayores a los anteriores, pero no a través de un solo organismo de altísima calidad, sino de una compleja red de múltiples organismos,
comparativamente de mucha menor calidad individual. Hay una gran cantidad de organismos, digamos así, de calidad intermedia. Esto lo van a leer en Alice Bailey, como iniciación grupal o conciencia grupal. La palabra grupal hay que tamizarla muchísimo, pero lo importante aquí es que existe la posibilidad de muchos organismos de calidad intermedia, pero que, entramados correctamente, pueden hacer cáliz, receptividad, a un caudal de energía que se puede expresar y dar cuenta de un proceso diferente. Comentario. Que pueden no conocerse entre sí. Por ahora plantearía esto: la posibilidad de una reticularización de la receptividad de la energía. En otro seminario, habíamos visto otro patrón evolutivo de los vehículos a nivel de la vida. Toda entidad, átomo, molécula, célula, tejido, tiende a llegar a un máximo de organización aislada y luego aprende a enredarse con otros de su mismo tipo para crear una entidad diferente. Un átomo se entrama con otros átomos y genera moléculas. Las moléculas se entraman con otras moléculas y generan células. Se desarrollan los unicelulares, aprenden a entramarse, a sacrificarse, si queremos decirlo, desde un punto de vista simbólico, y generan así tejidos, organismos. En la evolución de los vehículos tenemos 14 este patrón, del pasaje de la excelencia unicelular a un tejido a través de múltiples células. Comentario. ¿Por qué aquellos iniciados, aquellos vehículos de altísima calidad, no pudieron tejer una red en la época que aparecieron? En principio, te diría que cuando uno ve un proceso, puede ver el pasado de otra manera. Diría que siempre hubo red, solo que de los discípulos de Buda no se acuerda nadie, porque era tan fuerte la calidad de ese organismo que opaca toda la red. Comentario. Pero los mismos iniciados no forman una red. Seguramente sí, a un nivel vibratorio. Pero lo que estoy diciendo es que ahora se pueden generar redes de discípulos. Es un tema de cantidad. Hay una cantidad disponible que permite hacer entretejidos. Por supuesto, en estas estructuras reticulares también habrá iniciados, pero hay una disponibilidad, hay un proceso psíquico diferente que puede hacer eclosión. Digo, puede. Comentario. En realidad, esa vibración existió siempre. Exacto, pero ahora puede eclosionar. Entonces, si juntamos ambas cosas, la energía que trae esta nueva zona vibratoria en la que está la Tierra, trae nuevos arquetipos. Astrológicamente, son los arquetipos de Acuario. Estos arquetipos acuarianos disponen esta vez, en su ciclo, dentro del torrente mismo, de una vibración en la que pueden operar y en la que antes no podían hacerlo. Es decir, hay muchísimas personas de alto desarrollo mental, algo que nunca hubo en ciclos anteriores. La cantidad de seres humanos de alto desarrollo mental es inédita. Estas personas van a responder a arquetipos acuarianos, que van a surgir desde lo profundo. Esos arquetipos propios de Acuario que están latentes van a tender a manifestarse, porque existe la masa crítica de mentes muy fuertes que va a permitirlo, lo cual no era posible en momentos en los que no había tanta mente. Uno podría decir que la era de Piscis, con muchísimos seres humanos en alto plano mental, generaría algo completamente distinto que en la era anterior. Sería como llover sobre semillas diferentes, de modo que brota otra cosa que antes no podía brotar, porque no había esa semilla. En estos momentos hay arquetipos como la máquina o el robot. Son arquetipos y son profundamente acuarianos. Hormiguero, máquina y robot son arquetipos acuarianos. Comentario. ¿Un hormiguero? Singham. ¿Qué es un hormiguero? Una conciencia colectiva interactiva absolutamente mecánica y repetitiva. Un hormiguero es una conciencia interactiva. Cada hormiga frota sus antenitas, manda mensajes, de modo que llega una hormiga con una información y todo el hormiguero se entera. Es una inteligencia reticular, absolutamente mecánica y no individualizada.
El hormiguero es un arquetipo de Acuario. El robot y la máquina son arquetipos acuarianos, es decir, la máxima frialdad de la mente tecnológica que se recrea a sí misma, en una interactividad que parece fascinante, pero es repetitiva. Esto va a suceder seguro. Esto es, lluvia de Acuario sobre campo sembrado muy mental. El punto es, sembrar otra cosa para que puedan aparecer otros arquetipos de Acuario. Profundamente, la energía de Acuario siempre tiene que ver con circulación, con aumento de la circulación, con aumento de la interacción, con la posibilidad de iniciaciones grupales, de redes interactivas con una madurez psíquica completamente diferente a la de etapas anteriores, no de individuos coordinados en asociaciones, lo cual también va a haber, sino de seres humanos individuados con altísima capacidad de interacción, no desde el yo. Comentario. Un yo grupal. Number. En verdad, la palabra yo es una de las más complicadas. Decir yo grupal es lo primero que se le ocurre al yo, una especie de super yo. Comentario. No hay yo. Es otra interpretación del yo. Se va al opuesto. Si no hay super yo, entonces no hay yo. Estos son los estilos del yo. Hay que estar muy atento a las vueltas que da este bichito. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y esto es algo que, en principio, uno no quiere hacer, porque la estructura del yo es un software. Está en el plano mental. La decodificación de ese software, desde un punto de vista, es astral. Uno siempre prefiere que le hablen del astral, el mundo de las imágenes, las visiones, las experiencias extrasensoriales, los estados de conciencia alterados con mucha imagen, etc. Esto es muy fascinante. Hay mucho deseo en dirección de eso, porque es el tipo de experiencia nueva que a partir de cierto momento se empieza a producir. Entonces, así como hay muchos mentales, por lo cual el arquetipo de hormiguero o de máquina bat va a estar muy fuerte, también hay muchos en el estadio psicológico del discípulo que tienen muchas experiencias de este tipo, de modo que ese tipo de experiencia se van a multiplicar. Y creo que este es uno de los grandes riesgos de esta época, porque como las experiencias de este tipo generan laberintos muy grandes, activan fuertemente muchos de los arquetipos del inconsciente colectivo, por lo que la posibilidad de perder muchísima energía en la búsqueda de esas experiencias es muy alta. En la búsqueda de esas experiencias, el trabajo sobre la estructura del ego se pospone, y en consecuencia, se hace muy difícil la integración de redes de discípulos. Porque esta integración de redes de discípulos, buscando experiencias fascinantes, tarde o temprano, lleva a un choque de los egos de los discípulos, con lo cual la experiencia se frustra. Este es un fenómeno que está ocurriendo. Lo acuariano busca agrupamiento, tiene la capacidad de romper contradicciones y buscar cosas nuevas, pero, al mismo tiempo, se genera mucha experiencia fascinante. Se pospone el trabajo sobre el ego, y en la interacción los egos empiezan a chocar, produciéndose el laberinto. Así, la generación de estos tejidos se hace muy difícil. Esto tiene una lógica. Sin embargo, la fascinación por estas experiencias aún es una inercia de la era de Piscis. Comentario. ¿Qué experiencias? Visiones, registros, canalizaciones, sueños. De pronto, en verdad uno puede tener visiones, sueños que traen una información profunda, estados de conciencia en los que voces traen información. Esto sucede. Comentario. ¿Y a qué te referís cuando hablas de personas con mucho mental? Personas con una inteligencia muy racional hay 100 veces más de las que había hace 300 años. Comentario. Y los chicos nacen con un mental más desarrollado. El torrente vibra en el nivel mental como nunca vibró. Eso convoca arquetipos. Habilita ciertos arquetipos que se alimentan de esa sobreabundancia de vibración mental. Comentario. De la devoción y creencia de la era de Piscis, se pasa a lo racional, exacto.
y en esta etapa venimos con la inercia devocional. Este camino entre la primera y la segunda iniciación, que es muy complejo, aumenta la escala y se hace exuberante y confuso. Comentario. Pero parece el mecanismo de lo evolutivo, un patrón. Dentro del torrente, para agotar el deseo tengo que ser más deseante. Es un patrón. Comentario. ¿Hay que ser más deseante o más consciente del deseo? Para ser más consciente del deseo, primero tengo que enterarme de lo que estoy deseando. Desde la astrología, podemos decir que es el patrón Casa 12. Algo tiene que agotarse. Por ejemplo, respecto al deseo, hemos tenido tradiciones y religiones que han trabajado desde la represión del deseo. Ahora hemos descubierto lo que en estadios avanzados de tradiciones espirituales se sabe. La represión no resuelve el tema. El deseo sigue vivo. La represión genera sublimación. Entonces, deseo ser Buda. Buda se convierte en objeto de deseo, y allí se genera más laberinto. Por eso, Buda dice, cuando veas a Buda, mata a Buda. Dentro de este software, la tradición budista trata de comprender que no es desde el deseo. Sin embargo, voy a desear la iluminación, o, más que desear, voy a buscar la iluminación. Toda limpieza implica ensuciarse. Que salga todo para que pueda limpiarse. Pero el otro lado es que, si nos quedamos muy fascinados con esto y no tematizamos a fondo el software del ego, estamos perdiendo mucha energía. ¿Desde dónde cuestiono todo este camino laberíntico si esto no está claro? Tenemos que aprovechar la capacidad de trabajo en el plano mental que antes no existía. Antes, toda la información esotérica venía por imágenes, lo cual es maravilloso, porque la imagen es mucho más sintética que la palabra literal. Imágenes y símbolos. Pero justamente, este proceso psíquico del cruce del Mar Rojo tiene que ver con la exacerbación de la sensibilidad a la imagen y al mismo tiempo la capacidad de darse. Cuenta que la imagen es vehículo de información, no realidad. Comentario. Las imágenes y también las ideas, por supuesto. El proceso psíquico necesita distinguir claramente qué es idea, qué es imagen, en tanto vehículo de vibración. Confundir idea con experiencia es propio de un estadio psicológico anterior, el del aspirante. ¿Qué hace el aspirante? Aspira, sigue. En su búsqueda sigue el flujo de información, y la información que le llega la toma como una experiencia. No distingue entre las ideas, respecto de algo, respecto a la experiencia concreta. En un estadio más avanzado, no distinguimos entre la visión de algo y la información que está encriptada en esa imagen que surge de la psiquis. Comentario. Es lo que hace el psicoanálisis cuando, por ejemplo, interpreta un sueño. Sí, pero ¿cuál es la limitación del psicoanálisis desde el punto de vista esotérico, que es muy parecida a la limitación de muchas escuelas esotéricas? En primer lugar, la fijación de todo proceso es personal. La creencia básica de la civilización occidental es el arquetipo de individuo, la subjetividad como el descubrimiento de Occidente. Y el segundo punto, lo que ninguna teoría psicológica, salvo por un instante Jung, pudo aceptar, es que lo que sucede en la vida, los escenarios de la vida, son congruentes con la estructura psíquica. Jung llega a la percepción de la sincronicidad como un hecho ocasional, pero profundamente, cuanto más se desarrolla este proceso, la sincronicidad es un hecho. Es un hecho continuo que lo que está ocurriendo es un espejo del mundo interno. Justamente, si tengo una experiencia de sincronicidad que dura mucho tiempo, el yo tiende a ponerlo como un hecho prodigioso personal. Al hacerlo, automáticamente, corta la circulación, corta el flujo de información porque el yo interfiere. Es decir, hay sincronicidad cuando el yo se hizo diáfano, cuando no está obsesionado por interpretar qué quiere decir. La interpretitis es la enfermedad esotérica. No quiero vivir, sino saber.
Entonces, vamos a hacer un poco de software esotérico. ¿Qué quiero decir con software? Poder ver cierta estructura que se repite para ver ciertos patrones del trabajo que inaugura la información que surge de este nivel más profundo. Cuando este nivel comienza a generar información, la clave es que la psiquis tiene que reabsorber el pasado, no volver a excitarse para buscar más. La psiquis está en el sendero de retorno. Tiene que reabsorber, tiene que comprender todo lo no comprendido, porque, justamente, el nivel consciente tiene que reflejar esta inteligencia, y esta inteligencia es la autocomprensión de la rueda. Comentario. Pero en un movimiento diferente. Number, esta conciencia profunda tiene que llegar al nivel consciente. El nivel consciente tiene que registrar que comprende la rueda. Es decir, tiene que haber lugar en el nivel consciente, como para que se exprese esta inteligencia mucho más profunda. Dicho de otro modo, que la actividad incesante de la mente superficial no interfiera con esta información. Precisamente, que haya llegado información es porque bajó la interferencia. Ahora tiene que llegar un momento en el que esta interferencia baje un 90%, de modo que empiece a haber un procesamiento de la información, una inteligencia, de una calidad completamente distinta respecto de la experiencia. Comentario. Es una resignificación. Sí, pero no es una resignificación personal, sino humana. Una comprensión profunda de lo humano, y es en la acción, no en la cueva. En la medida que va sucediendo lo que sucede, entra en actividad otro nivel, que participa de lo que sucede con otra excitación, y en consecuencia, lo decodifica de otra manera, de modo que se calman cada vez más todos los niveles anteriores, y entonces esos mismos hechos son vividos y experimentados de una manera completamente diferente. Esto es así porque esa inteligencia está participando del presente, está en el presente, no en el inconsciente. Tampoco es que yo pienso de otra manera, es algo distinto. Esa manera de procesar la información no está interferida por el yo. Comentario. Hay un aquietamiento. El nivel profundo empieza a manifestarse porque el yo no interfiere, de modo que la conciencia vive de un modo completamente diferente las experiencias. Al no interferir con su deseo personal, con su deseo arquetípico, lo que se va generando tiene que ver con esta inteligencia profunda. En la medida que esta inteligencia se manifiesta, van a activarse otros niveles de inteligencia aún más profundos. ¿Cómo significo este proceso? Esa es toda la cuestión. Ahora, una de las cosas que me tengo que dar cuenta es, como esta inteligencia es comprensión profunda de la experiencia, en ese sentido, es amor. Es no resistencia a la experiencia, es captación del significado profundo de la experiencia, y en ese sentido será cada vez más descentrado, porque no es la interpretación de la experiencia que hace el yo. Así lo que va a empezar a suceder es lo que en términos esotéricos se llama recapitulación. Esta misma inteligencia, esta información que va a empezar a coser todas las escisiones que el proceso anterior produjo. Comentario. Hay una resignificación del tiempo. Sí, pero no quiero ir tan a fondo. En verdad, todo el dibujo de la rueda es que, cuando se manifiesta la vida, cuando se manifiestan los hechos de la vida, el que percibe fragmenta lo que sucede entre aquello que desea y aquello que teme y de lo cual huye. El que percibe siente que tiene que elegir la vida, porque está sucediendo algo independientemente del que percibe. Este es el yo. El yo es el que hace esta continua selección. El yo obedeciendo un movimiento mucho más profundo que es la supervivencia. Una frágil identidad que arrastra toda la inercia del pasado de la vida, con todos sus pulsos paranoicos, agresivos, sexuales, descontrolados, llenos de miedo. Todo eso siente que se enfrenta con la vida. En realidad, lo que está sucediendo es que el que percibe siempre es el pasado de la vida
que se enfrenta al presente de la vida. La vida en el presente es siempre leída por la vida en el pasado. Es como si el yo fuera la cara del pasado. Comentario. Percibe, pero de inmediato trata de comprender. La interpretación que hace el yo está condicionada por todo el pasado. En todo este pasado, en la base, tenemos la actividad, y este es el software al que me refería, del cerebro de reptil. Lo que tiene que comprenderse es toda esta relación entre el presente vivo de la vida y el pasado, que no puede parar de chocar contra esto por su propia excitación. Es decir, el pasado, toda la evolución, tiene un grado de excitación que no puede abrirse y reflejar la vida. Toda esta manera de reaccionar tiene que comprenderse a sí misma. Este es el tema, esta es la recapitulación. No es simplemente mis vidas anteriores, sino esa actividad llena de heridas, de cortes, de reacciones, de tendencias internas, diría el budismo, que refractan el presente. Comentario. ¿Tiene que ver con la recapitulación de la que habla Castaneda? Esa recapitulación es personal. Comentario. Pero tiene que ver con deshacerse del yo. Pero diría que para eso hay que ir a niveles más profundos aún de los que describe Castaneda. En lo profundo, yo puedo hacer técnicas de ir hacia atrás, pero por otro lado, yo podría saber que cada vez que sucede algo se va a excitar todo el pasado. Cada vez que se da el presente, se activa todo el pasado. Comentario. Es como si el yo creyera que no está dentro de la vida. Esa es la ilusión de la separatividad. El organismo que percibe se vive a sí mismo como completamente separado de lo que está viviendo, y está condicionado por todo el pasado de la materia para vencer, para sobrevivir a la vida. Este es el pulso más profundo. Es una fuerza poderosísima. Sobrevivir, seguir siendo lo mismo, pase lo que pase. Comentario. ¿Podría ser de otra manera? Yo no lo estoy criticando. La estructura de este proceso dice que llega un momento en el que se empieza a habilitar, primero un interés, luego una capacidad para esta recapitulación, para que se vaya revelando toda esta estructura del pasado dentro de uno. Dicho de otra manera, para que uno se dé cuenta que está viviendo una Matrix. La Matrix, en este sentido, es una programación profunda del pasado. Desde este punto de vista, tenemos tres escisiones: el frontal, el límbico, el rinencéfalo, es decir, el cerebro de reptil, el cerebro de mamífero y lo humano. Los tres están dentro, pero desorganizados. Mejor dicho, desde el punto de vista del frontal, están desorganizados. Esto tiene que integrarse. Está dividido porque el frontal está condicionado y se dedica a controlar los pulsos del cerebro de reptil, y cree que no es un mamífero. Con esto solo tenemos para entretenernos. Risas. Entre todos los racionales que estamos tratando de controlar el cerebro de reptil, sin aceptar que somos mamíferos, se arma el tole-tole que todos conocemos. Justamente, este otro nivel de inteligencia más profundo es el que comienza a dar cuenta del tole-tole. Es el que no se engancha en el juego del deseo, la conversación y el conflicto propio de aquellas escisiones, y percibe que aquí hay que descifrar un complejo enigma. El torrente está más vinculado a ser racional, controlar el reptil creyendo no ser mamífero. En términos esotéricos, la absorción de esto es la ascensión del Kundalini. La integración de estos tres niveles es cuando se puede contener, sin estallar, toda la potencia vital que está encapsulada en la información del rinencéfalo. Nosotros, en nuestra interacción, hemos construido un montón de construcciones, negando y escapando de este pulso vital que condiciona totalmente al frontal, porque todo lo que pensamos y sentimos tiene que ver con bloquear esta información. Comentario. ¿Qué es el reptil? Un caudal de vitalidad que, si ingresa, enloquece. Por ejemplo, el miedo. Tengo toda la vida adentro, por lo tanto tengo todo el miedo adentro y toda la potencia de la vida adentro.
Y todo esto está bajo el control de construcciones colectivas que generamos para, entre todos, bajar la vitalidad. Comentario. Sería lo instintivo. Sí, lo instintivo, pero más allá de lo mamífero. Mucho más frío, más potente y más cruel.